Muy bien, gracias Juan Manuel. Muy buenos días para todos. Qué bendición que el Señor nos permita, por un lado, tener este encuentro presencial, guardando los protocolos, la distancia, el lavado de manos, el uso del tapaboca. Al mismo tiempo llegar a muchos hogares que nos siguen, que nos miran por internet, por las redes. Y es una alegría poder estar con ustedes, como decía Juan Manuel, llegado de vacaciones por la gracia del Señor. Estuvimos con mi familia en un lugar relativamente cerca, de campo, así que ahí también era todo muy con distancia, muy tranquilo, muy despejado. Y en esta mañana ya tengo la primera confirmación de la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir. Y fue la administración de Juan Manuel. Parecía justo para el tema de hoy. Él mencionó dos textos que nos da el Señor. El primero, el Señor dará poder a su pueblo y lo bendecirá con paz. Y el segundo, del libro de Daniel, el pueblo se esforzará y actuará. Primero viene el poder y la paz del Señor. Y en ese poder podemos esforzarnos y actuar. Así que esto es lo que tenemos por delante, esforzarnos y actuar en el poder de Dios. Esforzarnos y actuar porque aquello que nos falta, aquello que nos sentimos incompletos, aquello que va más allá de nuestras fuerzas o posibilidades, el Señor lo está poniendo a través de su Espíritu Santo de poder en cada uno de nosotros en particular y también en medio de su pueblo como comunidad. Y el texto que tenía para compartir hoy está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, los versos 6, 7, 8 y también 13 y 14. Y el apóstol escribe así a Timoteo, su discípulo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y centralmente dentro de este pasaje no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ustedes saben que el temor, en una medida, es sano cuando nos advierte del peligro. Si paso en los autos por la calle a 120 kilómetros por hora, tengo cierto temor para cruzar y miro bien primero. Si sé que es peligroso salir a la noche a la calle, tengo cierta prudencia y yo y mi familia nos quedamos en casa. Si sé que me puede ir mal en un examen por no estudiar, tengo cierto temor que me hace preocuparme por mi examen y mi estudio. Y así hay situaciones de la vida en las cuales
El temor nos advierte, nos ayuda, nos previene, nos hace pensar y reflexionar. Pero cuando el temor nos invade, cuando no es un pensamiento de temor o una advertencia de temor, sino un espíritu de temor, el temor nos paraliza. Y esos temores hay gente que los trabaja, hay gente que no. Por ejemplo, hay gente que puede tenerle temor a viajar en avión, entonces no viaja en avión, o se toma una pastillita para estar tranquilo. Hay gente que tiene cierto temor a los animales, entonces no se acerca a los animales, pero cuando el temor nos invade, el temor nos paraliza. Y hay temores que nos paralizan por demás, cuando entramos en una timidez exagerada o en un ¿qué me van a decir? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y mejor que no, y mejor que tampoco, y mejor que nunca. Pero la palabra dice que este no es el Espíritu de Dios. Porque Dios no te dio un espíritu de temor, dice la palabra, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y por qué nos habrá dado Dios este espíritu? Esta es una pregunta que yo me hago y que debiéramos reflexionar y pensar un poco. ¿Por qué Dios quiere darme espíritu de poder? ¿O por qué Dios me ha dado espíritu de poder? Tengo que asumir esta realidad. Ya el Espíritu Santo está en mí. Y el Espíritu Santo que me habita se manifiesta de distintas maneras de acuerdo a la necesidad. Si necesito entender la palabra del Señor, se manifiesta como espíritu de revelación. Si necesito aconsejar o resolver una situación, se manifiesta como espíritu de sabiduría. Y hay instancias donde necesitamos que el Espíritu de Dios se manifieste como espíritu de poder. Por ejemplo, hay una persona que está enferma y tenemos la carga del Espíritu de ir y orar por ello. El espíritu de temor, ¿qué diría? El espíritu de temor diría, no va a pasar nada. Y le agregaría, no vayas porque te vas a contagiar. ¿Y qué dice el espíritu de poder? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Dios nada hay imposible. Entonces voy, si Dios me manda, y oro por la persona con los debidos cuidados, pero movido por el espíritu de poder, creyendo, pensando que se va a producir el milagro, que Dios va a sanar porque Él está comprometido y que estoy habilitado para hacerlo porque Él me ha dado espíritu de poder. A veces hay gente que se mete en barrios complicados porque hay delincuencia para llevar la palabra de Dios, el amor de Cristo y la paz del Señor. Y uno dice, ¿cómo se metió ese ahí? ¿Cómo se animó? Y lo movió el espíritu de poder. Lo movió el espíritu de amor por las almas perdidas en esa situación compleja. No lo invadió el espíritu de temor, sino que lo invadió el espíritu de amor. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios que tenía ciertas dificultades y la respuesta del Señor fue, con mi gracia te es más que suficiente, o bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Así que nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra limitación, lejos de ser una dificultad, es una ayuda.
Porque si yo creo que todo lo puedo en mis fuerzas humanas y me llevo el mundo por delante, me voy a dar la cabeza contra la pared. Pero si yo reconozco que de mí no depende, sino del Señor. Si yo reconozco que no es mi palabra que tiene un no sé qué especial que le va a inspirar a la persona, sino el Espíritu Santo de Dios actuando cuando yo declaro la palabra. Entonces se produce el milagro y el poder de Dios actúa en mi debilidad. Así que no digamos, no, yo no puedo ir a orar por el enfermo. No digamos, yo no puedo ir a dar la palabra a esta persona. No digamos, no sé cómo lo va a recibir, o no sé si el matrimonio está tan mal que ya no tiene arreglo. Esa es nuestra debilidad. Pero si actuamos en el poder de Dios, si tenemos la carga del Espíritu, si nuestra dependencia y nuestra oración está puesta en los cielos, que haga aquello que no podemos hacer, pero que para Él no es imposible, vamos a ver actuar el poder de Dios. Vamos a experimentar con claridad esta palabra que nos compartía Juan Manuel del Salmo 29. El Señor dará poder a su pueblo y lo bendecirá con paz. Amén. Yo quiero caminar en el poder de Dios. Yo quiero ver manifestarse las maravillas del Señor. Y de esa manera entender que este espíritu que el Señor ya me ha dado está esperando poder, vuelvo a repetir, manifestarse como espíritu de poder. También este espíritu que nos habita es espíritu de amor. Y ya hemos mencionado que alguno va a orar por el enfermo, a hablar con el matrimonio en problemas o a meterse en los lugares difíciles porque lo mueve el amor. Dice la palabra que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si Dios ama a los perdidos y si Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, ese amor derramado nos mueve a llegar a las personas que necesitan del Señor y compartirles de Él. Porque Él quiere formar las personas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y además quiere formar una comunidad santa, digna de la morada del Espíritu, una iglesia sin mancha y sin arruga, una novia con la cual encontrarse en las bodas del Cordero. Y esa comunidad y esa vida transformada se perfecciona en el amor de Dios. Por eso Él derrama su corazón, por eso Él nos da esta regla de amor al prójimo como a mí mismo, al discípulo, al hermano en la fe, en la misma medida que Cristo nos amó, y al enemigo devolviendo bendición por maldición y bien por mal. Que esta extraordinaria forma de amar tampoco sale de nuestra capacidad humana. No podríamos ir tan lejos si no tuviéramos en nosotros el amor de Dios derramado y si no tuviéramos en nosotros el Espíritu que quiere manifestarse como espíritu de amor. Así que quisiera que recordemos, que refresquemos, que reflexionemos, que nos enteremos, que acusemos recibo de que el Espíritu Santo que nos habita busca manifestarse a través de nosotros como espíritu de poder y como espíritu de amor. Escribe el apóstol Juan
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que estas dos características o manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros se ayudan una a la otra para echar afuera el temor y para movilizar la acción del poder y del amor de Dios. Finalmente, este Espíritu Santo se manifiesta también como espíritu de dominio propio. Tal vez otro día pueda hablar o reflexionar con ustedes un poco más extensamente de esto, pero básicamente el Espíritu Santo busca que nosotros tengamos la capacidad de ejercer nuestra voluntad en la toma de decisiones por encima aún de nuestros deseos y debilidades naturales. Vuelvo a decir, hay cosas que por flojera, por falta de carácter, por debilidad, porque no tenemos la inclinación natural, no haríamos. O no dejaríamos de hacer. Por ejemplo, si yo me tengo que levantar a las 7 de la mañana para desayunar, orar con mi esposa, ir a trabajar, en mi humanidad, en mi carnalidad, no lo haría porque amo la almohada y quiero quedarme durmiendo hasta el minuto -1 y salir después de raje. Pero si ejerzo dominio propio, yo me sobrepongo y me levanto. Me acostaré más temprano el día anterior. Si voy a conducir mi vehículo y sé cómo están las cosas y las cosas que pasan, y salgo a comer afuera con mi familia o mis amigos o a una casa, y hay una copa de vino que podría tomar, y me abstengo de tomarla. Es decir, pongo mi ejercicio de voluntad por encima de mi deseo natural. ¿Por qué? Porque mido las consecuencias de lo que puede venir después. Y hago ejercicio de mi voluntad. Y para las cosas del Espíritu, también necesitamos este plus que Él nos da para sobreponernos a nuestra voluntad. No tengo ganas de visitar al vecino. No tengo fuerzas de atender al discípulo. No tengo motivación para congregarme. Pero hay un espíritu que viene, que se manifiesta en mí, que es el Espíritu Santo, diciéndome: Pablo, tomemos la decisión. Pablo, vamos a ese lugar. Pablo, recibamos a esa persona. Pablo, vas a dormir 1 hora menos, pero yo te voy a compensar. Pablo, anda a la congregación porque voy a dar palabra que te va a bendecir. Pablo, hablale a esta persona porque tengo un plan para su vida que se tiene que manifestar y tiene que arrancar hoy. Entonces el Espíritu manifiesta esa característica de dominio propio que me hace tomar las decisiones correctas, me hace tomar las decisiones que me marca el Señor. Hay un texto que les quiero dejar, mira, es una perla preciosa, Hebreos 5:14. Dice lo siguiente, hablando de los que son niños espirituales o de los que ya han crecido y del alimento que cada uno consume, lo dice como metáfora, con qué se alimenta espiritualmente. Dice así: el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez. Un niño espiritual es un recién convertido, uno que tiene 1 semana de convertido, 1 mes, pero 1 año de convertido, 2 años de convertido, una vida de convertido, ya se espera que tengamos cierto nivel de madurez, que hayamos aprendido la palabra, que tengamos una relación con Dios, que sepamos servir a los hermanos, que demos gracias y muchas cosas más, ¿no? Que estemos dispuestos para el servicio, para lo que haya que hacer.
Dice así: el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Mira el camino, ¿no?, que nos marca el Señor. Discernir el bien y el mal. Darnos cuenta. Me hacen una invitación en el trabajo. Tengo que darme cuenta si es para bien o para mal. Me invitan a un lugar o al cine, a una película. Me tengo que dar cuenta si la mano viene bien o si la mano viene mal. Al menos tengo que orar si no me doy cuenta y ponerme en mano del Señor. Y de esa manera me voy ejercitando en mi capacidad de tomar decisiones. Asistido por el Señor, un día decido, esa película la veo, esa no. Asistido por el Señor, un día decido, acepto esta invitación con mis compañeros porque hay un espacio para dar una palabra, para orar, para bendecir. Y otro día decir, no la acepto porque van a alcoholizarse, a tomar de más y no es mi lugar. Entonces el espíritu de dominio propio me ayuda a discernir el bien y el mal y a ejercitarme en esta capacidad de tomar decisiones. Así que, respondiendo a la pregunta planteada, ¿por qué el Señor se manifiesta como espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Tendría que responder brevemente, porque Él me ha dado una misión y a través de mí quiere sanar, quiere hacer llegar el milagro, quiere bendecir. Porque Él ha derramado su amor en mi corazón y a través de mí quiere abrazar, quiere amar, quiere servir, quiere acompañar. Y porque Él me ha dado el Espíritu Santo y con Él la capacidad de poder distinguir entre el bien y el mal y tomar mis decisiones correctamente de manera agradable al Señor. Dice por allí un salmo: los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, Señor mío. La segunda pregunta que surge de este texto de Pablo a Timoteo es cómo, de qué manera se activa este espíritu de poder, amor y dominio propio sobre nosotros. Porque Él dice: te aconsejo que avives el don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti. Y es claro que Dios ha dado su espíritu, y yo encuentro dos maneras de las cuales se activa este espíritu del Señor. Puede haber más, porque Dios en su sabiduría y en su imaginación es mucho más amplio que nosotros. Pero encontramos al menos dos maneras. Una es que a veces el espíritu se derrama de forma, digamos, no diría yo espontánea, de forma soberana de parte de Dios. Dios lo manda. Dios lo manda. Dice, es el momento, es la ocasión, es la oportunidad, mando mi espíritu. Ha sucedido, por ejemplo, en el bautismo de Jesús. Jesús se bautizó, salió del agua y luego de que Él sale del agua se abren los cielos y se ve con forma de paloma el Espíritu Santo descender sobre Jesús. El Espíritu Santo no es una paloma. Eso vieron para darse cuenta de que algo estaba sucediendo y se oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado.
También en los libros de los Hechos encontramos que estaban, después de que Jesús resucita y asciende al cielo, estaban los 120 ahí orando. Y de repente, en un momento, ¡brum!, tiembla todo, aparecen llamas de fuego, empiezan a orar en otras lenguas, los que estaban encerrados tímidos salen y hablan de quién es Jesucristo, de la palabra del Señor, todo el mundo se asombra. Y Pedro dice, esto es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel que dijo en los últimos tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Obrar sobrenatural del Señor. Pedro va a la casa de Cornelio. Cornelio había estado orando, temeroso de Dios, pero no era judío, era gentil. Y Pedro no entiende muy bien, pero es obediente a la dirección del Señor, porque para él la salvación era para los judíos hasta entonces. Dios decide abrir la puerta del Evangelio al mundo no judío. Y antes de que se puedan poner a discutir si sí, si no, por qué y por cuánto, ¡brum!, desciende y son todos llenos del Espíritu Santo por la acción soberana del Señor. Y aún antes de bautizarse, en agua. Una segunda manera que se manifiesta este espíritu es por la imposición de manos. Pablo se encuentra con los discípulos en Éfeso, les pregunta si han sido llenos del Espíritu Santo. Los discípulos dicen, mira, ni siquiera oímos hablar del Espíritu Santo. Entonces les dice, ¿y en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y él les enseña, es decir, recibieron la enseñanza de Juan, les da la enseñanza de Jesús para ser bautizados en el nombre de Jesús. Juan dijo que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, les impone las manos y desciende el Espíritu Santo y son llenos por el Espíritu Santo. En el primer caso, cuando el Señor descendió soberanamente, tanto los discípulos reunidos en el aposento alto como Cornelio habían estado orando, buscando a Dios intensamente. Y vino el Espíritu en respuesta a esos corazones dispuestos. En el segundo caso, en el ámbito de la predicación del Evangelio de estos discípulos de Éfeso, y también lo sucedido con el mismo Timoteo, el Espíritu Santo fue ministrado con imposición de manos. Así que viene el Espíritu Santo de una búsqueda en oración y viene el Espíritu Santo o confirma su venida también con una ministración, con una imposición de manos de parte del ministerio. Una tercera y última pregunta. La primera fue, ¿por qué Dios nos da este espíritu de poder, amor y dominio propio? La segunda fue, ¿de qué manera se activa, se manifiesta? La tercera pregunta o reflexión es, ¿qué consejos le da Pablo a su discípulo para actuar en consecuencia? Hablamos, ¿no?, de la toma de decisiones. Y Pablo le da 4 consejos a Timoteo en este párrafo que hemos leído. El primero, no te avergüences. No te avergüences del Evangelio, por un lado, del Señor, y tampoco te avergüences de mí, le dice Pablo. Vuelvo a decir, cuando uno se deja invadir de un espíritu de temor, de un espíritu de timidez, de un espíritu de cobardía, no habla, no comparte, no evangeliza, no busca la comunión, no nada. Pero Pablo dice, no te avergüences, deja fluir, deja mover ese espíritu de poder que hace que te puedas mover, deja mover ese espíritu de amor que te hace ir a pesar
de tus debilidades humanas. Ejerce ese dominio propio para ir a la acción. Y no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Para nosotros dar testimonio de Jesucristo debe ser finalmente una honra, debe ser un placer, debe ser, en el buen sentido de la palabra, un orgullo, un privilegio, servir al Altísimo, al Santo de los Santos. No hay proyecto en la vida más elevada, ni un gran deportista, ni un gran artista, ni la mejor empresa, ni la más grande obra social tiene comparación a ser testigo de Cristo y entregar el amor de Dios y la verdad. Amén. Así que no nos avergoncemos del Evangelio y si tenemos alguna cosa ahí, vamos a orar, vamos a orar. Señor, mi interior me juega una mala pasada, pero yo quiero estar unido al Espíritu de Dios y tener todo ese poder fluyendo a través de mí. No te avergüences de mí también, le dice Pablo. Curioso, ¿no? Pero ¿a quién no le ha sucedido? También a mí. Cuando nos dicen, ¿con quién te juntaste? ¿A qué secta perteneces ahora? O como dicen por ahí, te están llenando la cabeza y te sacan la plata. Debiéramos sacar pecho y decir, mira, Cristo me trajo paz. Cristo arregló mi matrimonio. Cristo me dio salud. Cristo me dio los hijos que tenía dificultad para tener. Me dio un propósito para vivir, me da perspectiva de vida eterna. Tal vez vos deberías avergonzarte de tu pobre vida y no buscar que yo me avergüence de la mía. Así que no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de tu discipulador, no te avergüences del hermano que te llevó la palabra, tenelo en alta estima, no te avergüences de tus pastores, no te avergüences de todos aquellos que con honestidad y con verdad proclaman la palabra de Dios, el Evangelio. No te avergüences de aquellos que sufren y hasta son martirizados por guardar su fe. Le dice también el apóstol, participa de las aflicciones del Evangelio. A veces participamos orando a la distancia. Sufrimos por los hermanos perseguidos del otro lado del mundo. A veces participamos consolando al hermano que enfermó, que perdió un familiar, que lo echaron del trabajo. A veces participamos del Evangelio, de las aflicciones del Evangelio, sufriendo en carne propia, porque nos discriminan, porque nos escupen, porque nos insultan. Pero es necesario participar de las aflicciones del Evangelio. El Señor dijo, bienaventurados son cuando por mi causa sufran toda clase de males. Grande va a ser su premio, su galardón en los cielos. Y escribe el apóstol Juan en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La vida tiene sufrimientos, toda vida tiene sufrimientos. A veces los sufrimientos vienen por una mala decisión que uno tomó. A veces los sufrimientos vienen, no sabemos por qué, hasta el día que Dios lo declare. Y a veces los sufrimientos vienen por servir y ser testigo de Cristo. Dice también el apóstol, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Parece que esto de doctrinas extrañas
No solo sucede ahora, sino que ya sucedía antes. Entonces el apóstol le dice estas palabras: retén la forma de las sanas palabras. Tenemos que ser fieles a la Escritura, fieles a la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles que está aquí escrita, y no movernos de ello, ser obedientes a la palabra. Finalmente le dice Pablo: guarda el buen depósito del Espíritu Santo que nos habita. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que nos habita. El Espíritu Santo nos habita. Si no tenés esta experiencia de que el Espíritu Santo te esté habitando, esta conciencia, necesitamos orar al Señor, necesitamos que nos ministren, necesitamos dar el puntapié inicial, porque Él ha mandado su Espíritu para que nos habita. El Señor Jesús dijo: el Espíritu Santo que está con ustedes y estará en ustedes. Y si como comunidad no tuviéramos conciencia de que el Espíritu Santo también está dentro nuestro, el Señor dijo: donde los hermanos están juntos en armonía, ahí Él envía bendición, ahí Él envía vida eterna. Entonces la iglesia, como dice Pablo, se edifica como un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Así que le hablo a hombres y mujeres que estimo en su mayoría maduros en la fe. Le hablo a hombres y mujeres que en su mayoría ya hay una conciencia del Espíritu Santo que nos habita. Le hablo a hombres y mujeres que trabajamos y nos disponemos a tener una comunidad de amor abierta, servicial, que defiende la verdad, que entiende la palabra de Dios, en la cual el Espíritu Santo es digno de habitar y se siente agradado de habitar en medio nuestro. Entonces a cada uno de los que me escucha le hablo y le digo: guardá ese buen depósito del Espíritu que te habita. No lo ignores, no lo olvides. No dejes que el polvo de la rutina diaria se acumule tanto que no percibas la manifestación del Espíritu en poder, amor y dominio propio. El apóstol da consejos y dice: no apaguen el Espíritu, no contristen el Espíritu. Mis pecados, mi indiferencia, mi desobediencia, mi falta de atención, lo apagan, lo contristan. Pero también dice: aviva el fuego del don del Espíritu, sean llenos del Espíritu. Y la oración, la búsqueda, la dependencia del Señor, el prestar atención, el aceptar los desafíos, el movernos en fe, el buscar el poder de Dios, el activar el amor, el trabajar el dominio propio, el ejercitarnos en la toma de decisiones conociendo el bien y el mal, hace que guardemos, que valoremos, que potenciemos ese depósito del Espíritu Santo que ya está en tu corazón, que ya está en medio nuestro y que necesitamos permitirle manifestarse en mayor grado, en mayor potencia. ¿Por qué? Porque la oscuridad crece. Pero al mismo tiempo, dice el Señor, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y que como la aurora va en aumento de luz, el sol sale y lo ves tenue, se va levantando y alumbra un poco más, y cuando está allá arriba alumbra todo que no se puede tapar. Así, dice el Señor, crecemos en gloria por su presencia. Así que te invito a poner de pie. Si me quieres acompañar, Juan Manuel. Si no has tenido conciencia de este Espíritu Santo que te habita, si no has sido enseñado
de que Él viene a convivir con nosotros. Hoy es el día de orar, de pedir, de ministrar. Aleluya, aleluya. Si Él está en tu corazón, pero el polvo de la vida rutinaria lo apacó, lo escondió, lo tapó con la alfombra. Es tiempo. Es tiempo de darle el espacio, de darle el lugar. Amén. Dice la palabra a los que le recibieron. Reciban, dice el Señor. Tiene que haber esa actitud en nuestro corazón de apertura, de recibir, de pedir, de ponerse en dependencia, de decir yo te necesito, caminemos juntos. De decir, bueno, lo que nunca me animé a hacer, lo vamos a hacer. Lo que nunca pude amar, lo vamos a amar. Lo que nunca pude dominar, a partir de hoy lo voy a dominar, porque no solo está en mí, sino se va a empezar a manifestar o va a seguir y crecer esta manifestación del Espíritu como espíritu de poder, como espíritu de amor, como espíritu de dominio propio. Amén, amén. Amén. Levanta tus manos al Señor. Abrí tu corazón, Señor. Aleluya. Si es la primera vez que escuchas esta palabra y el Espíritu de Dios todavía no hizo morada, te invito ahora que abras tu corazón y lo invites a Jesús a morar ahí en tu interior. Invítalo, invítalo. La presencia de Dios en tu corazón transforma todo tu ser interior, le da vida nueva y te da gracia para poder superar tus debilidades y tus conflictos. Así que ahí donde estás, abrí tu corazón y decirle a Jesús que venga a morar en lo profundo de tu ser. Aleluya, aleluya. Y a los que estamos acá reunidos y a los que nos escuchan por las redes, nos ven por las redes, ahora te encomiendo que te pongas de acuerdo con nosotros para poder recibir de lo alto una manifestación más, una renovación del poder de del Espíritu Santo sobre tu vida. Aleluya, aleluya. Hace falta ser lleno continuamente. Hace falta que en este momento tu vida, ese depósito sea lleno, sea engrandecido, sea agrandado. Recibe ahora la ministración del Espíritu Santo sobre tu vida. Dios quiere corazones encendidos, quiere un pueblo encendido. La obra de Dios comienza en tu corazón. ¿Cómo vas a poder amar? ¿Cómo vas a poder tener dominio propio? ¿Cómo vas a poder ministrar sobre otros si el fuego de Dios no se enciende primero en tu corazón? Ahora recibe ese soplo del cielo, ese encendido del cielo. Tu corazón tiene que arder, tu corazón tiene que ser un motor que te empuja a servir, que te empuja a amar. Aleluya. Deja ahora, el Espíritu de Dios está más interesado que vos, que tu corazón arda, que tu corazón se encienda. Recibe de lo alto, visitación del Altísimo, poder de lo alto, para que puedas ser testigo, para que puedas amar, para que puedas servir, para poner otra milla, para caminar otra milla, para poner otra mejilla. Aleluya. Enciende el fuego, aviva el fuego del don del Espíritu en tu corazón. Decile: Señor, quiero estar encendido, quiero tener un motor que me empuje. Yo no lo tengo, necesito una obra poderosa de tu Espíritu Santo en lo profundo de mi corazón. Aleluya, aleluya. Ahí donde estás, ministra, alaba, adora en lenguas, ministra, fluí en el Espíritu, para que el Espíritu de Dios encienda tu corazón. Ese río tiene que fluir, tienen que correr ríos de agua viva. ¿Quién tiene que ser ministrado? El poder del Espíritu a través de tu vida. Así que ahí donde estás, fluí en el Señor. Ministrá, adorá,
fluí en lenguas, recibí ese don, esa gracia de poder ministrar en lenguas hacia los demás. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Pablo. Hermosa palabra, ¿eh? Muy bendecidos.